Cuando una misión se ve imposible por donde la mires, aferrarse al propósito es casi la única forma de sobrevivir. Estamos como bien unidos a nuestro propósito, ¿no? Como crear un mundo sin basura donde nada sobra y nadie sobra. Ella es Andrea Rivera, cofundadora de Simba, por Sin Basura, un emprendimiento peruano que nació con este sueño de hacer posible un mundo sin basura. Parece un poco idílico, ¿no? Pero es real y es posible. Sobre todo si entendemos la diferencia entre basura y residuos. Yo no recojo basura, yo recojo residuos. La basura es algo que tú le dejas de dar valor y tú dices, esto ya no tiene valor. Lo interesante es que si tiene valor, se puede hacer un negocio con esto. Y eso significa entonces que el sueño es viable económicamente también, que se puede aspirar a tener un mundo más limpio sin que esto signifique que alguien está perdiendo. Si se hacen bien las cosas y se le meten ganas, todos pueden ganar. Y eso es exactamente lo que hizo Simba. Por eso me encantó esta historia. No se la pierdan. Todo empezó cuando Andrea se metió allá por el 2014 a un programa de emprendimiento y liderazgo frente al cambio climático. Ahí conoció a Pipo Reiser, que ahora es su socio. Y nos dicen, mire, tengo una persona que quiere hacer algo con ciertas cosas como sus residuos, el aceite y llantas, y están ustedes. ¿Quién quiere ayudarlo? Y yo levanté la mano, Pipo levantó la mano, y es que así nos conocemos, ¿no? O sea, ahí nace todo y fue como de manera orgánica en adelante, como un clic, ¿no? Esta persona, que tenía el problema de las llantas y el aceite, era Juan Wu, o Chacho Wu, como lo conocen muchos. Para ese entonces, Chacho manejaba una importante distribuidora de alimentos. ¿Se imaginan entonces la dimensión del problema? Para un empresario que empezaba a tomar conciencia sobre los residuos, estos cerros de llantas y litros de aceite eran un verdadero dolor de cabeza. Y quería ver qué podíamos hacer con eso, ¿no? Entonces yo fui con la intención, ok, veamos qué podemos hacer. Pero en la conversación que tuvimos con él, yo le lancé una pregunta, porque ahí Chacho obviamente se presenta y nos cuenta también lo que hacía y nos contaba pues que era socio de un restaurante. Entonces yo ahí le digo, ¿y qué haces con tus residuos orgánicos? Y me dijo, se quedó callado, pensando, y me dijo, pues nada, ¿qué voy a hacer? Los boto. Se abocaron entonces a solucionar el tema de las llantas y el aceite, pero la otra pregunta quedó como flotando, ¿no? Hasta que... Y de ahí Chacho nos manda un correo, ¿no? Como diciéndome, bueno, muchachos, ¿qué hacemos con este tema de los residuos orgánicos? Empezaron a hacerle esa pregunta a muchos dueños o encargados de restaurantes. Y nadie sabía realmente qué pasaba una vez que ponían la basura fuera del restaurante. Un día vimos un camión afuera de un restaurante cargando los residuos en cilindros. Y nos acercamos a hablar con la persona. Y preguntarle qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo, o sea, hacia dónde va y todo, ¿no? Entonces, al final lo seguimos. Lo que descubrieron al llegar a destino era algo para lo que no estaban preparados. Un arenal en medio del desierto donde los montones de basura eran apilados. Un grupo de personas separaban los residuos orgánicos de los inorgánicos. Había corrales llenos de cerdos y fogatas donde se quemaban los restos inorgánicos. Dicen ellos que el olor era indescriptible. La mezcla de basura en descomposición, excrementos de cerdo y el olor a plástico quemado configuraba una mezcla realmente irrespirable. Mira, yo estudié ingeniería zootecnia y en mi carrera a mí siempre me gustó la parte de producción de cerdos, ¿no? Pero en una parte de lo que yo aprendí, me tocaron el tema de crianzas informales, pero así como una pincelada, ¿no? Y luego todo era granjas tecnificadas. Entonces, eso fue lo más irónico, ¿no? Que yo habiendo estudiado esto, no conocía el impacto real de todo este ecosistema informal que hoy existe a nivel nacional, y no solamente en el Perú, en muchas otras regiones, de este tipo de crianza utilizando estos residuos orgánicos, ¿no? Según me explicó Andrea, el principio de esto es correcto.
Los humanos han dado de comer sobras de sus alimentos a los animales de crianza durante miles de años. Y en esta evolución, el cerdo es el animal que mejor convierte los residuos en carne. Así que si lo miramos desde un punto de vista de la economía circular, está muy bien. El asunto es cómo se hace. El problema es que hoy día lo que estamos viendo es como es el resultado de una combinación de diferentes factores que nadie desea, ¿no? Uno es que no tenemos un sistema eficiente de manejo de residuos. Por lo tanto, no hay una fiscalización sobre eso. Dos, que la gente no segrega aquí. O sea, tú votas lo que quieres votar, como lo quieras votar, y hay contaminación sobre eso. Y tres, es que, bueno, en el Perú la informalidad es el día a día. Estaba clarísimo que había una oportunidad de mejora tremenda. La cosa era cómo hacerlo y no morir en el intento. Me refiero a no morir como empresa, obviamente, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo lo hacíamos? ¿Cómo lo enfocábamos para algo que realmente sea un negocio, ¿no? Y ahí también nosotros hemos tenido muchas reuniones de trabajo con Chacho, donde iterábamos mucho, piloteamos varias cosas, nos hacíamos muchas preguntas, porque al final de las preguntas es que tú construyes las cosas, ¿no? Y una de esas preguntas era, ¿cuántos restaurantes más habrá como el de Chacho? ¿Cuántos dueños de restaurantes tienen ese nivel de conciencia y también ese nivel de ingresos como para pagar un servicio de recojo de residuos que les garantizara un manejo circular de estos? El negocio empezó con esta propuesta y anduvo bastante bien hasta que llegó la pandemia. Hogares sin basura nace en pandemia. ¿Y por qué? Porque la gente, si antes estaba en las oficinas, en las empresas donde se generaban los residuos, se generando residuos, pero lo único que cambió fue dónde, ya no en la empresa, sino en el hogar. Entonces mucha gente nos empezaba a escribir por redes y nos llevan de todos lados, oye, ¿por qué no recoges a hogares? Quiero que me recojas a mí. Entonces dijimos, ok, hagamos un servicio exclusivamente para hogares. Y nuevamente se sorprendieron de la cantidad de gente, y me refiero a personas naturales, que estaban dispuestas a pagar para saber que sus residuos eran tratados adecuadamente. Pero el impulso definitivo vino con la Ley General del Ambiente. La pandemia nos ha ayudado, por poco desaparecíamos, pero nos ha ayudado también a modificar nuestra estrategia. O sea, hoy día mi cartera de clientes está más que nada enfocada en industrias, ¿no?, que tienen una obligación por ley de hacerse cargo de sus residuos, ¿no?, y de contratar a una empresa operadora de servicios. Hoy día nosotros ya somos una empresa operadora de servicios, ¿no? Entonces básicamente hemos leído la ley de residuos sólidos y hemos dicho, ok, la ley te pide A, B y C. Ok, le vamos a dar A, B y C a nuestros clientes que tienen que cumplir la ley. Interesante, ¿no? Como poco a poco la formalidad se abre paso. Además, el trabajar con empresas industriales los obligó a meterse en el mundo de los residuos inorgánicos también. ¿Se acuerdan? Esos que los chancheros quemaban al costado de los corrales. Y para poder manejar esos residuos adecuadamente, crearon los CIRC. Centro Inclusivo de Recuperación Circular. ¿Qué hacemos ahí? Acondicionamos todo este material inorgánico, ¿no?, en diferentes tipos de plástico, el cartón, el papel, el vidrio, el aluminio. Y esto al final se deriva directamente a la industria final. O sea, yo se lo vendo a la industria final, ¿no?, pero también compro material a los recicladores. CIRC además incorpora, como no, inteligencia artificial. Se trata de una cámara que identifica los diferentes tipos de materiales inorgánicos como papel, metales, plástico o vidrios. Y esto no solo hace mucho más eficiente y rentable el proceso, sino que permite darle a las empresas que toman sus servicios valiosísima información sobre la composición de sus desechos, la que pueden utilizar para mejorar sus procesos y sobre todo para acercarse cada vez más, también los clientes, a un mundo sin basura. Pero también gracias a este crecimiento y el buen manejo del negocio, hay una evolución total en el procesamiento de los residuos orgánicos. El año pasado hemos hecho una inversión muy fuerte en nuestra planta, donde hemos cambiado toda nuestra línea de procesamiento. Entonces, hoy estamos produciendo un insumo seco alimenticio que se utiliza para balancear alimentos finales para la industria de alimentación animal, ¿no? Es decir, yo ya no solamente estoy apuntando a cerdos,
sino que estamos diversificando en el mercado y lo que estoy produciendo hoy día podría entrar a alimentar a rumiantes, a peces, a perros y gatos. De esta manera, la cadena de reciclado poco a poco se va formalizando, a la vez que la operación de Simba es cada vez más sostenible económicamente. Y están cada vez más cerca del propósito, co-crear un mundo donde nada ni nadie sobre. Pero la operación de Simba es en Lima. ¿Cómo hacen para proyectarse al mundo? Gente y empresas nos buscan, oye, quiero hacer algo con ustedes, pero claro, mi servicio territorialmente está en Lima. Yo no puedo irme a regiones. Entonces, la única manera de irme a regiones es a través de consultorías. Y las consultorías son además una forma muy eficiente de recabar información sobre los diferentes ecosistemas y a la vez divulgar las buenas prácticas de economía circular. Esto, por supuesto, unido a una visión de crecimiento. Simba tiene la visión de tener un nodo. ¿Qué es un nodo? Es una biofábrica y un CIRC, que es el Centro Inclusivo de Recuperación Circular. Entonces, la biofábrica es para procesar orgánicos y el CIRC inorgánicos, ¿no? Nuestra visión es tener 10 nodos para el 2030, considerando 8 en Perú y 2 en Latam. Y estoy seguro que lo van a lograr, porque si algo tienen claro en esta empresa es que solos no la van a hacer. Uno de nuestros valores es la colaboración radical. O sea, no tenemos una competencia como tal que haga todo lo que nosotros ofrecemos, pero sí hay empresas que hacen ciertos segmentos de lo que nosotros ofrecemos y son mucho más grandes que nosotros. Entonces, y de hecho, en algunas hemos hecho algunas alianzas comerciales, porque esa es la idea, ¿no? Y por eso nuevamente ahí estamos como bien unidos a nuestro propósito, ¿no? Co-crear un mundo sin basura donde nada sobra y nadie sobra. O sea, ¿cómo podemos colaborar en donde ellos salgan ganando, nosotros salgamos ganando y estamos haciendo un impacto? ¿Se dan cuenta la capacidad enfocadora del propósito? Cómo ayuda incluso cuando cambian las reglas del mercado o cambian las tendencias o aparecen nuevos modelos de negocio y hay que tomar decisiones. No te puedes casar con una idea, y eso es algo que como emprendedora lo he aprendido. Por eso el tener el propósito tan centrado es fundamental, ¿no? Porque haciendo lo que hoy día hago, que es diferente a lo que hacíamos hace 3 años, 4 años, mi propósito sigue cumpliéndose. No hay más que agregar. Me encantó esta historia. Una cosa más. Si tú, que estás escuchando esta historia, trabajas o manejas en una empresa con propósito y sientes que el propósito no está siendo entendido en toda su magnitud por tus empleados, por tus clientes, por tus proveedores, por las comunidades donde operas, incluso por tus inversionistas, no lo dudes. Las historias que tienen cada uno de estos stakeholders podrían ayudarlos a conectar mejor entre sí. Pueden escribirme a mi correo aquí abajo o también, si quieren, déjenme un mensaje aquí mismo en el video. Nos vemos. Chao.